Muy buenas tardes, Miss Mirta. Le saluda Erlin Josué Montero y mi compañera de grupo, que es Nayeli Barco. Somos de la carrera de Pedagogía en la Lengua y Literatura. A nosotros nos tocó hablar sobre Campo de Castilla de Antonio Machado. A continuación le voy a hablar sobre un poco de Antonio Machado. Antonio Machado es el poeta, es un poeta talentoso español que nació en Sevilla, España, el 26 de julio de 1775 y falleció el 22 de febrero del 1939. Falleció en Francia. Antonio Machado es el segundo hijo de cinco de Ana Ruiz Hernández y su padre, que es Antonio Machado Álvarez. Este, es como, es, dice que es conocido como una de las figuras más populares del movimiento literario en la generación del 98. Se hizo famoso por su colección de poesía. Su primera colección de poesía fue la de Soledades, como dice en la diapositiva, que fue la de Soledades en el 1899 y 1902. Esa poesía lo convirtió en uno de los poetas más destacados de España. Este, después de eso, después de ese poema que lanzó, que es de Soledades, vino el que es el de Campo de Castilla, que lo publicó en el 1912, el Campo de Castilla. Ese es uno de los poemas, el poema que nos tocó a nosotros. Antonio Manchado, en las poesías que él ha hecho, las poesías que él ha hecho, son reflejadas su amor por el paisaje español y sus profundidades, como dice ahí en la diapositiva, es esencial. También dice que la poesía de Machado se caracteriza por ser un estilo limpio y expresivo. Por otra parte, también le voy a hablar de los personajes, como es Álvaro González y la esposa. Los otros dos personajes va a hablar mi compañera y a mí. Entonces, Álvaro González se distingue por, como dice en la diapositiva, se distingue por ser un hombre honesto que ante todo ama a su familia. Este, También se dice que Álvaro González es el personaje principal que aparece en la primera y segunda parte de la poesía, perdón, del libro. Aunque en esa parte su apariencia fue más simbólica. Por otra parte tenemos lo que es la esposa. La esposa es representada por el autor como una esposa sumida en un profundo estado de tristeza ante la pérdida de su esposo, quien ha sido asesinado. La esposa en el libro la esposa, bueno, como es la esposa de Álvaro González, que aparece ese personaje aparece en la obra como un personaje secundario. A continuación les va a hablar mi compañera de Juan y Martín y el resumen de lo que es el campo de Castilla. Gracias. A continuación mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre Martín. Martín es uno de los hijos de Álvaro González, a quien el autor describe como un joven feo con el que nadie simpatiza. Se distingue por tener los ojos hundidos y es uno de los asesinos de su padre. Él también demuestra que tiene muy poca moral en lo que es al socializar con la gente, entonces por eso también es considerado uno de los asesinos de su padre. También les voy a hablar sobre Juan. Eh, Él es el mayor de los dos, o sea, entre Martín y Juan es el mayor de los dos.
se convierte en el asesino en su propio padre también. Lo interesante es que Álvaro González demostraba mucho afecto por Juan. Entonces, al principio él parece una muy buena persona, una persona amable, gentil y todo. Pero a medida que va pasando la obra, lo que va pasando la historia, el libro, o sea, a medida que uno lo va leyendo, se va descubriendo su propia o verdadera personalidad. Entonces, el final de él es un poquito menos trágico. Y por último, tenemos a Miguel. Miguel es el más pequeño de la familia. Él siempre le ha gustado viajar y vivir siempre alejado del entorno de su familia. Él tuvo una fuerte discusión con sus padres porque quería tomar el camino a convertirse en un monje. Entonces, por eso fue la discusión que tuvo con sus padres. Cuando él volvió a casa, ahí fue cuando las cosas se complicaron. Entonces, en él no hay como que sí que él fuera el asesino, pero en realidad quién sabe, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poquito sobre el resumen de la obra. Sobre el resumen de la obra, en la diapositiva tenemos que el autor debe entender que las acciones que llevan a cabo los hombres pueden ser el resultado de conversaciones con sus mujeres. ¿Qué trata de decir este pequeño párrafo? Que lo que el hombre vivía día a día, al llegar a su casa, se volvía tema de conversación con su mujer. Entonces, esta dice que puede ser una de las razones que en sí está en duda en quién fue el verdadero asesino de Álvaro González. Entonces, dice, el actor ha buscado llegar al momento de cumbre de esta manera, ya que desde que sucede el asesinato, el trama se enfoca en ese hecho, así como en las consecuencias que tiene para cada uno de los involucrados, que es donde entran sus hijos. Esta historia está ambientada en una localidad vinuesa que se encuentra en Castilla. Entonces, por eso se dice, el libro se llama Campos de Castilla. Dice que también lo que he leído, que en la época, el libro en sí no muestra sobre la época en la que se desarrollaron todos estos sucesos. Igualmente, claro está en que la trama está cargada de sentimientos, costumbres y un estilo de vida muy conservador. Eso sí se puede, al momento de leer o al momento de ver un breve resumen, se puede ver o se puede apreciar esta vida conservadora que llevan los personajes. Dice también, o hemos leído con mi compañero, hemos interactuado, hemos compartido ideas, que conforme la historia se va desarrollando, todos los personajes van asumiendo sus actos cometidos. La obra está escrita en tercera persona, por lo que hay un narrador que se encarga de contar la historia, pero este narrador no expresa ni sentimientos ni opinión alguna. El autor utiliza frases cortas y profundas, por lo que al leer el libro nos damos cuenta que en pequeñas frases intenta decir mucho, ¿ya? Tenemos también, como un resumen, que este libro no solo se trata de lo que es el asesinato, ¿ya? La trama no solo se enfoca en el asesinato, sino que también nos habla sobre la tristeza, los celos y la envidia. Es una especie de moraleja que nos deja este libro, ya que todo en sentido los asesinos de Álvaro González reciben su merecido en sí. Poco a poco van recibiendo su castigo, como quien le diría el karma, porque al final no consiguieron su propósito inicial. Entonces, en valoración propia, como lo dije, deja una gran moraleja, ya que siempre si tú tratas de hacer el mal también te va a llegar a ti. Entonces, hay que primero siempre ver positivamente, no que porque él pueda más, yo pueda más, las cosas no funcionan así, la vida no funciona así. Entonces, es un libro muy interesante,
porque como digo, no solo se enfoca en asesinatos, sino que también en lo que es el celos, la envidia, que es lo que mucho se ve hoy en día. Entonces, como valoración crítica, estoy encantada con lo poco que he leído y esta ha sido la participación de mi grupo con mi compañero y espero que les haya gustado y gracias por su tiempo.